Amigos, buenas noches. Le damos la bienvenida al congresista Marco Arana, del Frente Amplio y flamante vicepresidente de la Comisión de Constitución, donde hay un partido por jugar muy importante. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hoy el presidente Martín Vizcarra en Arequipa dice: pueden criticar los proyectos, decir que este proyecto se podría mejorar si se le hace este cambio. ¿Y por qué no lo hiciste antes? El problema no es de ahora, dice el presidente, es de hace 5, 10, 15 años. Si sabías cómo debía ser el proyecto, ¿por qué no lo hiciste en su oportunidad? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo para recién tratar de buscarla sin razón? Esto al tiempo de admitir el presidente que los proyectos podrían sufrir modificaciones en el Congreso, ¿no? Que no habría mayor problema con ello, pero que el referéndum sí o sí va. Usted que por supuesto va a estar en esta Comisión de Constitución como vicepresidente y donde, como decía, se supone que buena parte de toda esta reforma se va a cocinar, ¿cómo cree que vamos a salir de esta situación o cómo se va a solucionar? En realidad, yo creo, como Frente Amplio, que es muy importante consultar a la ciudadanía y darle más canales de participación ciudadana. Más allá del referéndum. Más allá incluso del referéndum. O sea, por ejemplo, el 2016 yo presenté una iniciativa legislativa para la consulta previa legislativa, es decir, cuando haya leyes que afectan los derechos de los pueblos indígenas, después de la primera votación, que se le consulte a los pueblos indígenas. Pero hay un temor, por lo general, de los grupos políticos a consultar a la ciudadanía. Qué bien que el presidente ahora diga, vamos a consultarle a la ciudadanía, ¿no? Justamente viene de un movimiento político en que no ha sido precisamente la consulta a la ciudadanía y en el poder de los ciudadanos y los mecanismos de democracia directa los que son los más valorados. Pero está bien. Lo mismo en el tono de lo que él ha dicho ahora en Arequipa, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron hace 5 años? Igual, desde el Frente Amplio le podríamos decir al presidente, ¿por qué no cambiamos en general la Constitución desde hace ya 5 o 10 años que estamos discutiendo la posibilidad de modificarlo? Yo creo que ese tipo de lenguajes en realidad ya no están contribuyendo a lo que hay que hacer ahora. Lo que hay que hacer ahora es lo siguiente. Está planteado el tema de consultarle por referéndum a la población sobre el tema de la reforma del sistema de justicia que ha sido infectada por la corrupción y los cambios que se tienen que hacer. Y se le va a consultar a la ciudadanía sobre la reforma político-electoral. Entonces, si el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, la decisión ya está tomada y en ese sentido hay que reconocer que el presidente tomó la iniciativa que el Congreso no quería ni que su propia organización política valoraba. Y hoy lo han aplaudido ahora bastante en Arequipa. Yo creo que sí hay algo, hay una sintonía ciudadana. De repente la letra pequeña es más complicada, pero el hecho es que sí, la gente se ha empilado, ¿no? Y eso es lo que hay que saludar, porque en general, políticamente, ha habido mucho temor de los grupos de poder económico y de las derechas políticas a consultarle a la gente. Tan así que, por ejemplo, la ley de consulta previa, ¿qué cosa era? Consultarle a la gente. No querían, por décadas no han querido consultarle, ¿no? El tema de permitir una mayor participación. Yo he participado en muchos espacios de diálogo donde lo que se le dice a la gente es, no, para eso han elegido representantes, ¿qué hacen ahora hablando? Nosotros saludamos porque además la Constitución prevé un mecanismo de referéndum. Y entonces ahora el tema es, ¿qué es lo que se va a consultar y los plazos, ¿no? En general, yo creo que a estas alturas hay acuerdo porque no nos olvidemos que la ley prevé que los referéndums se convoquen con 60 a 90 días de anticipación. Así es. Entonces, ya el plazo de octubre está prácticamente vencido porque no hay un dictamen aprobado, no porque el Congreso no quiera. Ahora, no sé si en el gobierno están conversando con la fluidez con la que deberían, pero aquí hemos tenido al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que nos dijo que él apuntaba en realidad a la segunda vuelta de las elecciones. Eso lo ha dicho también incluso el premier Villanueva. El caso de Ceballos, el premier Villanueva me dijo noviembre, pero el ministro Ceballos me aclaró que en realidad serían los primeros días de diciembre. Sí, es que si apuntamos a ello, ¿sería posible? Sí, es que en diciembre hay unas elecciones complementarias. Exacto. Entonces se podría aprovechar el mecanismo dado que toda la logística y el gasto que hay que hacer, aunque bien justificaría que el Estado gaste en una consulta ciudadana para no tener de espaldas las decisiones políticas sobre las necesidades de la población. Pero reconozcamos que convocar a la población a las urnas, digamos, cada mes no es pues no estamos en un sistema como Suiza o incluso Italia, donde hay muchas cosas que se consulten y es casi habitual, incluso con boleta electrónica. Claro, si tuviéramos probablemente... Ese no es el caso, yo creo que podríamos hacerlo efectivamente hacia diciembre. Eso implica en términos de plazos que a fines de septiembre tienen que estar los dictámenes aprobados para que se pueda convocar.
y entonces esto que llamabas la letra menuda esté clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a renovarse el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cómo? Hay aquí una situación a discutir. Hay quienes están señalando desde diversos sectores que este debería ser en torno a un Consejo Nacional de la Magistratura o como se llame, solo conformado por hombres de leyes, o hombres y mujeres de leyes. Eso. Solo abogados. Y eso lo piensan además las cabezas del Poder Judicial. Dicen, oye, no te pases, tiene que ser abogado. Y ese es a nuestro modo de ver, en el Frente Amplio es un error. Tendrá que ser tema de un debate político. El tema de la justicia es un tema estrictamente hablando de abogados, es un tema que le compete a toda la ciudadanía, a todo el país. Pero reconozcamos que tener, digamos, enfermeras con todo el respeto que se merecen, pues tampoco ha ayudado a elegir a los mejores jueces y fiscales. Recordemos que hubo un representante del Colegio de Enfermeras que tuvo que ser desaforado. Así es, el señor Anaya. Pero recordemos que hubo un ingeniero y recordemos que hubo un médico que estuvieron en los mejores tiempos de credibilidad y legitimidad del Consejo Nacional de la Magistratura. El tema no sería tanto para ustedes por profesión, sino por valla. O sea, sí, y por requisitos, que el seleccionado sea por requisitos, idoneidad. Idóneo. Claro, porque en este momento, por ejemplo, hay unos desequilibrios inaceptables. Porque también el doctor Roque es abogado también, ¿no? Claro, claro, y recordemos que los principales corruptos, responsables de la corrupción, son abogados y algunos con maestrías y doctorados. Entonces, este no es un tema de oponer profesiones, sino hay que tener conocimiento, sí, hay que tener una preponderancia de gente de derecho, ¿de acuerdo? Jueces, tiene que participar el Poder Judicial, tiene que participar el Ministerio Público. Tendrían que participar los colegios de abogados, a nuestro modo de ver, sí, pero no en el mecanismo actual. En el mecanismo actual, deslegitimado completamente. Así es, y además, ¿cómo son las elecciones? Así es, ¿cómo son las elecciones? Una camarilla. O el tema, por ejemplo, de la representación de las universidades privadas. Universidades privadas, muchas de las cuales ni están acreditadas, que han creado facultades de derecho, algunas de las cuales están estampando a sus estudiantes, no están acreditadas. El señor Noguera, presentado por Telesub, y el que le seguía era el señor presentado por Alas Peruanas. Así es, de la familia Ramírez. Entonces, por eso mismo, el problema ahí tendría que ser universidades, por ejemplo, que tienen 50 años de existencia, que están acreditadas y que a lo mejor figuran dentro de los rankings de las mejores universidades de América Pero ustedes Latina. apuntarían de todas maneras a una representatura colegiada. O sea, no necesariamente estamos hablando de concurso público. Puede ser concurso público o elección. Lo más importante son, uno, deberían ser personas, ciudadanas entendidas en leyes, sin duda, ¿no? Porque estamos hablando del sistema de justicia. Que deberían tener altos niveles de calificación y además deberían haber mecanismos y criterios para elegirlos. Porque en este momento no nos olvidemos que una cosa que ocurría era una especie de delegatura para elegir y luego una vez que se tenía la presidencia se puede direccionar, a cambiar los exámenes, convocar al consultor que le prepare las preguntas, todas amañadas, en fin. O sea, un mecanismo meritocrático, transparente, ¿no? Público. Eso por el lado del Consejo Nacional. Y con participación de la sociedad civil organizada y calificada. Bicameralidad. El tema de bicameralidad creo que es muy importante, en realidad. Pero no con 30 senadores. Nos puede permitir calificar las leyes y además también seleccionar mejor los criterios de quiénes pueden ser senadores y quiénes pueden ser diputados. En el bicameral se está proponiendo 35 años para arriba, ¿no? Con DNI, en fin, 10 años de experiencia laboral, que también es relativo. Podría también hay que tener cuidado, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, lo que hace que un diputado tenga legitimidad es su título universitario. No, pues, lo que hace es el respeto, la consideración, la representación real de la gente. Recordemos que no se puede discriminar. ¿Pero cómo mide esa representación y ese respeto de la gente para en principio que tienen que haber criterios de selección y de calificación para ser candidatos. No puede ocurrir ahorita, por ejemplo, tenemos vientres de alquiler, candidaturas que se venden, voto preferencial, eso hay que suprimirlo. Y en realidad debería haber incluso un mecanismo que permita a lo mejor la renovación por mitades o por tercios o acortar el periodo de los representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de las senadores y diputados, si se crea. Esa es una figura que no se ha explorado. Por eso, yo creo que le van a decir que le están dando vuelta al tema, pero efectivamente la renovación por mitades y tercios es una figura muy utilizada en el mundo, además, para poder dinamizar el Parlamento. Y una gran preocupación que no se está hablando. En la propuesta que ha enviado el presidente Vizcarra, por la forma como se distribuirían los distritos electorales, deja sin representación a Tacna, Moquegua y Madre de Dios.
O sea, los ciudadanos, Televisión Nacional lo ven en todo el Perú. ¿Estarían de acuerdo Tacna, Moquegua y Madre de Dios que entre los tres van a tener un solo representante? ¿Se les habrá pasado? No, yo creo que ha sido la información. Por eso mismo, o sea, línea, por eso mismo. Hay que decirle a la ciudadanía, en la propuesta que ha hecho... son muy pocos, pues. Por eso... O sea, yo sé que es impopular decir que sean más, pero 30 son muy pocos para un país con 30 millones. Es un senador por millón de habitantes, es un poquito corta pero el problema más que el número es, uno, ¿cómo se seleccionan? O sea, la gente está, creo, molesta porque yo mismo me siento a veces molesto de ir al Congreso a trabajar un poco desalivado cuando veo la calidad del debate, con algunos la colegas, ofensa, cuando veo que el insulto prima sobre nada, cuando no hay razones, cuando se vota digitado por WhatsApp, por lo que fuera, sin mayor argumento, ¿no? En fin, molesta mucho eso. Y uno siente esa angustia y dice, la verdad es que cómo se han seleccionado a los representantes de las organizaciones políticas, etcétera. ¿Cuáles son los criterios de calificación? El número de leyes o calidad de leyes, y si esas leyes se producen... faltan muchos mecanismos que mejorar para tener mejor Congreso. No se toca la cifra repartidora, que en parte también podríamos argumentar que es algo que se podría... Claro, porque ahorita tenemos un enorme... tuvo, me parece, el 30% de los votos. Cerca de 40 en la segunda vuelta, pero 30 y pico, y terminaron con dos terceras partes, con casi 70%. Ahí hay algo que no cuadra. Así es. ¿no? Es esta idea del winner takes it all, ¿no? Del ganador se lleva todo, pero... No, además que hay que decirle a la ciudadanía, miren, yo comparto la indignación de muchos ciudadanos que dicen, ya, que se vayan todos. Pero si nos vamos todos... me asumo como parte del Congreso, cosa que el Frente Amplio no tiene ningún temor que eso ocurra, pero si nos vamos todos con las mismas leyes que tenemos, regresa igual o peor. O cuando dicen, por ejemplo, que entren nuevos, la mayor parte de congresistas metidos en graves escándalos son nuevos, y el nivel de reelección de congresistas es muy bajo. Ahí hay varios temas que me han parecido interesantes en los últimos días. Yo pienso en realidad así, ¿no? O sea, que uno decir, bueno, ¿cómo vas a enfrentarte como periodistas? Nos imaginamos enfrentarnos cada quinquenio a un congreso de nobles, ¿no? De debutantes. Y bueno, cuesta imaginarlo. Pero por el otro lado, hay cierta argumentación en el proyecto de ley que me ha parecido interesante, ¿no? El hecho de que tú puedas pasar luego al Senado, el hecho de que puedas regresar al Congreso en reelección no consecutiva, el hecho que puedas, usted que está también en la brega de construir partidos, el hecho que puedas dedicarte, ¿no?, a la experiencia partidaria o de repente a una experiencia municipal, provincial y de ahí regresar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, algo nos dice que a pesar de que uno diga, sí, puede sonar demagógico o populista, la ciudadanía es lo que más respalda. Entonces, hay algo, hay un esfuerzo de enganche que hay que hacer. Entiendo su preocupación, pero algo nos está diciendo en este caso el hartazgo ciudadano. Así es. Nosotros partimos de la idea de que la voz de la ciudadanía tiene que ser escuchada en sus diversos niveles. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos, ¿no?, que los municipios no pueden, pues, hacer optativo el presupuesto participativo. O sea, le preguntan a la ciudadanía organizada en los comités vecinales, con los alcaldes vecinales, oigan, ¿cómo vamos a usar el presupuesto? Ya, 20% para presupuesto participativo. Pero si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Es optativo. O sea, no, pues, debería haber un carácter vinculante. En el caso, por ejemplo, del mandato que se recibe como congresistas, uno podría tener una renovación. Puede ser, como digo, a mitades o por tercios, o acortar el periodo. Puedes tener un límite de reelegidos, pues, en las listas. Y pues, yo, ¿no? yo creo que el mérito que tiene esta preocupación y el planteamiento que ha hecho el presidente es que ha recordado que los grandes temas del país que en este momento están haciendo aguas y sobre las cuales han habido fuerzas muy refractarias, resistentes al cambio, han tenido que ser empechadas. ¿Por qué? Porque está la ciudadanía movilizada. Y creo que eso es un tema importante, porque no solo se trata de que la ciudadanía esté movilizada, sino en un momento de descrédito de la política, es importante que esos temas comiencen a debatirse políticamente. Eso hace ciudadanía, eso genera educación cívica. Eso genera... Y hay que saludar que este esfuerzo y esta búsqueda de hacer el referéndum pueda permitir eso, incluso para el Frente Amplio, por ejemplo, un debate de más largo aliento sobre el cambio de la Constitución. Ese es un punto que debe ser discutido. Pero para cerrar este tema, irnos a la pausa y luego volver con otros temas. Podríamos hablar entonces, sí, de un referéndum con lo que se vaya a presentar para diciembre. Sí, ¿Sería posible? Perfectamente. Yo creo que además hoy día hemos tomado un acuerdo importante y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cuénteme pueda haber hasta 2 sesiones de la comisión por semana y no solo una, para trabajar más rápidamente. Regresamos con los detalles después de esta pausa, no se muevan.
Iniciamos esta conversación con el congresista Marco Arana con algunas declaraciones que el presidente Martín Vizcarra ofreció en Arequipa con respecto pues, a la reforma política y el referéndum, pero también habló de la situación del Ministerio Público. Escuchémoslo. El Poder Judicial, solito de manera autocrítica, dijeron, estamos mal. Se declararon en emergencia y renunció el presidente del Poder Judicial para dar opción a que se pueda hacer el cambio. ¿Y el Ministerio Público? El Ministerio Público resulta que cuando todos estamos haciendo nuestro esfuerzo, Poder Ejecutivo, instancias del Poder Judicial, también el Congreso ha hecho lo propio, removiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, y el Ministerio Público, bien, gracias. Todo está bien en el Ministerio Público. Yo creo que debería exigirse una autocrítica en el Ministerio Público, porque no puede ser que en el momento en que necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones, tenemos una institución del sistema de justicia que no goza de la confianza de la población, y tenemos que hacer también cambios. Por eso, nuevamente le pido al Congreso de la República que a través de la acusación constitucional pueda darle celeridad a este trabajo y pueda hacerlo. Ahora, siendo abogado del diablo, Marco Arana, no sé si del diablo, ya no se sabe si uno está con Dios o con el diablo o por dónde, pero claro, el presidente correctamente llama la atención sobre y dice, bueno, en el Poder Judicial hubo una renovación ante la crisis, pero claro, Chávarri ni siquiera había asumido con la crisis, el fiscal de la Nación. Entonces son también casos que tienen ciertos matices. Usted presentó la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y hoy el presidente ha invocado al Congreso a acelerarla. ¿Cómo se puede resolver este impasse? Ya vamos unas buenas semanas y bueno, Chávarri no va a renunciar. Y la única forma de que pueda salir del cargo, entiendo yo, es si la acusación constitucional corre buen traslado, y también sabemos que Fuerza Popular no está en esa línea. Bueno, Fuerza Popular hasta ahora ha decidido blindar al fiscal de la Nación. Recordemos que la única autoridad que asistió a la juramentación del fiscal de la Nación fue el expresidente el saliente presidente Luis Galarreta, sí. ¿no? Y de otro lado, no nos olvidemos que el fiscal fue a deshacerse de la acusación constitucional en una visita que dijo que era protocolar y era una visita política al actual presidente del Congreso, al señor Daniel Salaverry. Y recientemente en la Comisión Lavajato, la semana pasada, le montaron un show, ¿no? La pusieron en vitrina para decir que ahora este era el fiscal que sí iba a colaborar con la Comisión Lavajato. Con ese apoyo político. Y le dieron de alma a Pablo Sánchez y a Hamilton Castro, el anterior fiscal. Y bien podría haberse criticado, y hay que criticar las cosas que no hizo Pablo Sánchez, ¿de acuerdo? Y si hay cosas que investigar, que se investigue y sancione. Pero lo que no se puede hacer, recordemos que el fujimorismo, cuando venía la acusación, el pedido de vacancia de PPK, ellos estaban interesados en bajarse a los miembros del Tribunal Constitucional para encubrir a Jean Pietri y Alan García por el tema de los juicios que se vienen sobre la masacre de los penales, y de otro lado estaban queriendo bajarse al fiscal de la Nación porque les resultó incómodo con los allanamientos al local de Fuerza Popular. Entonces, en ese contexto, que el presidente ahora se ha dirigido diciendo, oye, ¿qué pasa con el fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación que ha votado por sí mismo y por un voto ha tenido que ganar. Por otro lado, que tiene una acusación, pero envalentonado como se siente con el fujimorismo, dice yo me quedo, ¿no? Y ahora ha generado todo un escándalo porque curiosamente han ordenado investigar al fiscal Domingo Pérez, que lo criticó a él. Que lo criticó, pero no lo están investigando porque lo haya criticado, ese es el pretexto. Domingo Pérez se ha mostrado muy crítico y acucioso en las investigaciones contra Alan García y contra la señora K.
Ese es el tema de Este fondo. sería un vuelto, el fujimorismo ya está ejerciendo entonces una capacidad que puede tener para presionar en este momento la Fiscalía y orientar determinadas decisiones. Efectivamente, con eso tiene que ver. O sea, nos atenemos a los hechos. Aquí no estamos hablando de hipótesis. Aquí estamos hablando. El fiscal de la Nación, como dice el presidente de la República, se aferra al cargo con su solo voto. O sea, con su voto propio, es que hizo la diferencia para que rompe el empate. Segundo, hace estos gestos políticos con el fujimorismo y el fujimorismo le devuelve el respaldo diciendo que muy pronto, que no hay razones para efectivamente que procedan. Ha adelantado la opinión varios congresistas. En mi caso yo he presentado la acusación constitucional. Él ha querido desvirtuar la acusación. Yo la presenté antes de ser miembro de la subcomisión de acusaciones, porque si no, no habría podido presentar. Ahora lo que ha pasado es que yo me voy a inhibir de votar, porque efectivamente hay que garantizar el proceso. Sin embargo, yo creo y hago propias las palabras del presidente dirigiéndose en Arequipa y también de la ciudadanía que se la escuchaba, ¿no? Sí, que se vaya, o sea, sí. El fiscal está haciendo un enorme daño a su propia institución. Ahora más cuando, por ejemplo, se declara en realidad una suerte de casa de brujas a los fiscales que habían tenido una actuación impecable, o por lo menos reconocida, en las investigaciones contra Alan García y Keiko Fujimori. Eso es inadmisible, señor fiscal. En realidad debemos seguir pidiéndole que renuncie. Usted hablaba de la comisión Lavajato, el congresista de su bancada, el señor Ceballos, me parece. No, Morales, el señor Morales se ha retirado de la comisión Lavajato. Ayer se retiró. Ante el informe, a la inminencia del informe final, dice que el informe lo han sacado un poco de la chistera, que no hay forma de poder leer tremendo mamotreto. No, en principio no les han entregado el informe. El informe, la metodología que ha adoptado la presidenta de la comisión Lavajato, la congresista Bartra, es votar línea por línea. Serían 15 líneas de investigación, se va a votar una por una y no entrega el informe completo. Entonces uno no puede saber, al final terminas votando una por una y aprobando todo el informe de un informe que no sabes si uno está en conformidad, porque en realidad asiste a la bancada del Frente Amplio. Es aprobación por capítulos sin que tú hayas leído todo el documento. Así es, y eso es un problema, porque al final uno puede terminar legitimando algo que... ¿Y qué sabemos de ese informe? ¿Que hay alguna conclusión que no pueda hay ninguna controversial, que pueda favorecer a algún actor político? Cuando hubo la ampliación del plazo en el Pleno, se le pidió un informe preliminar, y yo recuerdo al congresista Víctor García Belaúnde y a otros más, diciéndole que eso era un disparate, porque en realidad habían presentado 2 hojas como informe, como avance del informe, ¿no? O sea, no habían presentado nada. Pero como tenía la mayoría, se postergó y ya el plazo llega a su fin. Y lo que sí queda claro es que en la comisión no se ha querido investigar a Keiko Fujimori y a Alan García. Entonces... y eso va a estar reflejado en el informe final. Claro, la respuesta del fujimorismo es decir, no, es que el Frente Amplio no quería que se investigue a los demás. No, señor. Alejandro Toledo está bien investigado y está prófugo de la justicia. Además, está requerido por la justicia. En el caso del señor Ollantumala, todo indica que la situación, con su impedimento de salir del país, además, todo indica que existen todos los indicios razonables para que efectivamente la comisión concluya con una acusación muy severa sobre su caso. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, todo indica que será igual. En el caso de Ollantumala, insisto, el tema está. En el caso de Susana Villarán, el caso estaría. En el caso de Lucho Castañeda, nada. En el caso de Keiko Fujimori y Alan García, nada. Entonces, esta comisión se muestra muy prolija para investigar a quienes consideran sus a enemigos políticos. Y nosotros lo que decimos es, en la corrupción es caiga con quien caiga. No puede ser a mi corrupto lo blindo, ¿no? En este caso, es las señales y las preocupaciones que el congresista Humberto Morales, dentro de la reserva de las investigaciones, deja claro que a Keiko Fujimori y Alan García esa comisión busca blindarlos y esto no ha hecho su trabajo adecuado. Y por eso es que se está exigiendo que se conozca el conjunto de la investigación para poder hacer una votación, o en todo caso nos reservamos el derecho de presentar un informe en minoría. Marco Aranda, muchas gracias por esta interesante conversación. Vamos a tener semanas intensas. Me decía usted, regresando a la Comisión de Constitución, es probable que entonces que se sesione 2 semanas, o están facultados para sesionar 2 veces a la semana. Se acordó, y si hace falta, lo haremos más, porque en realidad yo creo que hay que establecer, hay unos plazos, hay unos contenidos, hay unas urgencias en el país, como el tema de reorganizar el Consejo Nacional de Magistratura, el tema de la reforma político-electoral y el tema de la reforma del Poder Judicial. Hay que aprovechar, establecer esta sintonía con la población. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.